cielo o infierno? ¿Afecta la cremación a tu vida después de la muerte? Llega el momento en que el médico sale, las máquinas se callan y el mundo parece insoportablemente inmóvil. En ese instante, nos quedamos no solo con el dolor, sino también con preguntas. Preguntas profundas y punzantes que susurran en el silencio de la pérdida. ¿A dónde fueron? ¿Importó cómo abandonaron esta tierra? ¿Encontró su espíritu descanso? ¿O vaga, espera? ¿O peor aún? Y en un momento en que cada vez más personas eligen la cremación, muchos creyentes se preguntan en silencio, ¿esto cambiará algo en la eternidad? ¿Puede un cuerpo quemado resucitar? ¿Se enojará Dios? ¿Hicimos algo mal? Me senté a la mesa, sosteniendo las manos de aquellos que estaban de duelo, confundidos y desesperados por respuestas. No el ruido religioso, ni el consuelo vago, sino la verdad. Una verdad que arde más brillante que el miedo, más fuerte que la tradición y más eterna que la muerte. Verán, no se trata solo de cenizas o tumbas, se trata del alma. Se trata de ustedes y de aquellos a quienes aman. Se trata de saber con certeza lo que dice Dios, no lo que han transmitido la cultura, el miedo o la superstición. Porque cuando se trata de la eternidad, la claridad no es un lujo, es un salvavidas. Hoy, juntos, abriremos la palabra de Dios. Abordaremos esta pregunta directamente. ¿Afecta la cremación tu vida después de la muerte? Y más importante aún, ¿qué dice realmente Dios al respecto? No suposiciones, no tradiciones, sino la Escritura. Porque solo la palabra de Dios puede calmar el temblor en tu corazón y reemplazarlo con paz. Así que no te apartes, no te lo pierdas. La eternidad llama y la respuesta podría sorprenderte. Comencemos. Primer punto. El polvo vuelve al polvo. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el cuerpo después de la muerte? Volvamos al principio, al momento en que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7 nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde el principio, la Escritura es inequívocamente clara. Nuestros cuerpos están hechos de polvo. Polvo hermoso, sí, formado por las propias manos de Dios, pero polvo al fin y al cabo. Y solo unos pocos capítulos después, tras la caída, Dios vuelve a decir en Génesis 3:19, porque polvo eres y al polvo volverás. Esto no es una mera declaración poética, es una verdad divina. Nuestros cuerpos, por mucho que se conserven, entierren o cremen, volverán a la tierra, ya sea a lo largo de siglos, en una tumba o en cuestión de minutos a través del fuego. El resultado físico es el mismo. El cuerpo vuelve al polvo. A Dios no le importa el método de descomposición, sino lo que sucede con el alma. Eclesiastés 12:7 hace eco de esto diciendo: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo resuelve lo que debería traer un profundo consuelo a cualquiera que luche con la cuestión de la cremación. El destino del cuerpo no es el mismo que el destino del alma. El cuerpo vuelve al polvo. Esto es natural, esperado e incluso divinamente diseñado, y la cremación, aunque un proceso más rápido, logra el mismo resultado. Job, en medio de su sufrimiento, lo entendió. Él dice en Job 34:15, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. La Biblia no entra en pánico por la destrucción del cuerpo. A Dios no le asusta la descomposición, la desintegración o incluso el fuego. Él ve el polvo y recuerda que fueron
sus propias manos las que lo formaron al principio. Entonces, cuando alguien es cremado, ¿ha ocurrido algo antinatural en el diseño de Dios? No. El regreso al polvo sigue lográndose. El marco de tiempo es diferente, pero el resultado final es idéntico. Y aquí está la verdad que debemos aferrar con firmeza. Dios no necesita nuestros huesos intactos para resucitarnos de nuevo. No necesita que nuestros cuerpos estén inmaculados por el tiempo o el fuego. Él es el creador del universo, aquel que hizo todo de la nada. Puede llamar a la vida de las cenizas con la misma facilidad que del polvo. El temor de que la cremación de alguna manera profana el cuerpo o impide la resurrección no tiene sus raíces en la Escritura. Tiene sus raíces en un malentendido. La palabra de Dios no hace tales afirmaciones. Y cuando volvemos a la palabra, cuando nos apoyamos no en las emociones o las tradiciones, sino en la verdad, comenzamos a ver las cosas con claridad. El cuerpo vuelve al polvo. Y eso está bien, porque la historia no termina en el polvo. Segundo punto, el espíritu vive, la realidad eterna del alma. Mientras el cuerpo vuelve al polvo, el alma emprende un viaje mucho más significativo que resuena en la eternidad. Y si vamos a entender la cremación a través de la lente de Dios, debemos comprender esto. Ustedes no son su cuerpo. El verdadero ustedes, el alma, el espíritu, el aliento eterno que Dios puso dentro, no es destruido cuando el cuerpo muere. El mismo Jesús dejó esto muy claro. Colgado en la cruz, momentos antes de morir, miró al ladrón a su lado y dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». El cuerpo de ese hombre colgaría sin vida hasta el atardecer. Pero su alma, Jesús prometió, estaría con él en el paraíso ese mismo día, no en una tumba, no esperando en el limbo, sino con él. El apóstol Pablo se hace eco de esto, diciendo: «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Pablo no temía la muerte. ¿Por qué? Porque sabía que en el momento de la muerte del cuerpo, el alma del creyente está inmediatamente con Dios, no en el polvo, no vagando, no esperando, sino morando con el Señor. Esta confianza se profundiza. Pablo dice: «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». De nuevo, su esperanza no estaba en un cuerpo preservado, sino en un Salvador presente. Para aquellos que pertenecen a Cristo, el alma no está sujeta a la destrucción del cuerpo. La cremación no puede bloquear el destino del alma. Aquí hay una verdad espiritual que aplasta el miedo. La cremación no restringe el alma. El alma no se demora en el polvo, ni espera a ser debidamente enterrada. El alma no se pierde por la quema del cuerpo. El alma no está atada por la condición de la carne. La Escritura nunca sugiere tal cosa, porque el alma no es física. No puede ser tocada por las llamas, no puede ser reducida a cenizas, no puede ser contenida en una urna. Pertenece a Dios y regresa a Él. Y para aquellos que confían en Jesús, este regreso no es terrible, es glorioso. El cuerpo puede descansar o incluso desaparecer, pero el alma es transportada a casa. No por el método de la muerte, o como somos recordados, sino por aquel que nos redimió. Esta es la esperanza que alivia el dolor más profundo. Esta es la verdad que libera a quienes están paralizados por la culpa. No deben temer que la cremación haya privado a alguien de la paz. No deben dudar si Dios recibe el alma de aquel cuyo cuerpo fue reducido a cenizas. El alma vive. El alma responde no al fuego, sino al Padre. Tercer punto. La autoridad de Dios sobre el polvo. La resurrección no se limita a la tumba.
seamos claros de inmediato. Si Dios puede resucitar a los muertos, puede resucitarlos de cualquier lugar. Ya sean huesos enterrados en la tierra, polvo esparcido en el mar o cenizas guardadas en una urna, nada puede impedir que su poder cumpla sus promesas. La resurrección no depende de la preservación del cuerpo, depende de la soberanía de Dios. Ezequiel 37 pinta una de las imágenes más cautivadoras del poder de la resurrección en toda la Escritura. El profeta es transportado en espíritu a un valle de huesos secos, huesos que habían estado muertos por mucho tiempo, dispersos, blanqueados por el sol. Luego Dios pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y Ezequiel, asombrado, responde: «Señor Jehová, tú lo sabes». Dios le instruye que profetice, y mientras lo hace, esos huesos secos se agitan y se levantan, hueso a hueso, músculo a músculo, hasta que el aliento entra en ellos y se ponen de pie, un vasto ejército viviente. Si Dios puede reunir huesos que hace mucho tiempo se habían convertido en polvo, si puede insuflar vida en esqueletos, ¿por qué dudaríamos de su capacidad para resucitar a alguien cuyo cuerpo ha sido cremado? Asumir que necesita un cadáver intacto en un ataúd es empequeñecerlo. Dios no necesita lo que nosotros creemos que necesita. Él crea de la nada, resucita de cualquier cosa. En 1 Corintios 15:42, 4, Pablo escribe: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder». ¿Qué dice Pablo? Que sin importar el estado en que el cuerpo sea depositado, intacto o no, Dios lo resucitará nuevo, glorioso y poderoso. La cremación no anula la resurrección. Simplemente nos recuerda que nuestra esperanza no estaba originalmente en la carne, sino en Dios. Apocalipsis 20:13 dice claramente: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquellos que perecieron en el mar, los que fueron consumidos por la guerra, los que fueron dispersados por el tiempo, ninguno está fuera del alcance del mandato de Dios. Cuando Él llame, hasta la más diminuta partícula de polvo responderá. Por lo tanto, cuando alguien pregunta, ¿puede Dios resucitar a alguien que ha sido cremado?, la respuesta no es solo un sí, sino un sí, rotundo, santo y triunfante. Las cenizas que sostienen en sus manos no son el final, no son una barrera, no son una afrenta a Dios. A sus ojos es simplemente otro punto de partida para la gloria de la resurrección. El Dios que mandó que la luz existiera en la oscuridad no tiembla ante el polvo. Él es la resurrección y la vida, y nada limita el alcance de su mano. Cuarto punto: la cremación en la Biblia. ¿Qué revela la Escritura a través de la historia? Ahora, profundicemos en la pregunta que muchas personas se hacen en silencio. ¿Habla la Biblia alguna vez de la cremación? Y si es así, ¿qué dice? Seamos honestos. La mayoría de los cristianos hoy asumen que el entierro es el camino bíblico, mientras que la cremación parece ajena o incluso incorrecta. ¿Pero se basa esta suposición en la Escritura o simplemente en la tradición? A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el entierro fue, de hecho, la práctica más común. Abraham compró un lugar para enterrar a Sara. En Génesis 23, Jacob fue enterrado. José pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto y enterrados en la tierra prometida. Incluso Jesús fue colocado en una tumba.
Pero aquí está la clave. La Biblia describe el entierro, no lo prescribe. No hay una ley divina que dicte que el cuerpo deba ser sepultado de una manera específica. El entierro era cultural, respetuoso y simbólico, pero no era un requisito para la salvación ni una condición para la resurrección. ¿Qué hay de la cremación? Hay algunas menciones dispersas en la Biblia. Una de las más notables está en 1 Samuel 31, donde Saúl y sus hijos mueren en batalla. Los filisteos profanan sus cuerpos, pero los habitantes de Jabes de Galaad los recuperan, los queman y entierran sus huesos. No hay ninguna condena de Dios por esta acción. De hecho, su valentía y reverencia son honradas. Fue un acto de amor, no de irreverencia. Luego está Josué 7, donde Acán desobedece a Dios y es apedreado y luego quemado. Pero en este caso, la cremación es parte del juicio divino. La quema aquí no se trata de cremación, sino de cómo Dios lidia con el pecado. El motivo fue el castigo, no el entierro. Por lo tanto, debemos hacer una distinción. La Biblia no enseña que la cremación sea un pecado. Enseña que los motivos importan. Un cuerpo quemado en juicio es muy diferente de un cuerpo cremado en paz y amor. Uno representa la ira, el otro la memoria. En la historia temprana de la Iglesia, muchos cristianos evitaban la cremación, no porque Dios la prohibiera, sino para distinguirse de los rituales paganos. La cremación a veces se asociaba con la adoración de ídolos. Por lo tanto, los creyentes preferían el entierro. Pero los tiempos han cambiado. Hoy en día, la cremación a menudo se elige por razones prácticas, financieras o personales, y nada de esto ofende a Dios, a menos que el corazón detrás de ello lo haga. Entonces, seamos claros. La Biblia no prescribe el entierro, no prohíbe la cremación. Lo que sí enfatiza constantemente es la reverencia, la intención y el estado eterno del alma. Si la cremación se realiza con amor, fe y paz, está dentro de la gracia de Dios. No descalifica, no deshonra. Dios no rechaza el polvo, Él le da vida. Los motivos importan. Dios mira el corazón, no el método. Una de las verdades más poderosas en toda la Escritura es esta: Dios ve lo que el hombre no ve. Mientras que los humanos a menudo se obsesionan con las apariencias externas, los rituales y las costumbres, Dios escudriña el alma. No le impresionan las ceremonias elaboradas, ni le ofende la sencillez. Él pesa el corazón. Y cuando se trata de la cremación, esta verdad lo cambia todo. 1 Samuel 16:7 es un versículo que debería resonar profundamente en tu espíritu. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo no fue pronunciado en el contexto de un funeral. Fue dicho cuando David fue ungido como rey, pero su verdad es universalmente aplicable. Dios evalúa el porqué de nuestras acciones más que el cómo. Entonces, si alguien es cremado, la pregunta no es si el cuerpo fue quemado. La pregunta es, ¿se hizo con honor? ¿Se hizo en paz, con reverencia, con amor y dignidad? ¿O se hizo en rebelión, orgullo o desprecio hacia Dios? La misma pregunta debe hacerse sobre el entierro. Un cuerpo puede ser enterrado con amargura y pecado, o cremado con fe y humildad. Proverbios 21:2 hace eco de esto con claridad. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Los motivos son profundamente importantes para Dios. Puedes elegir la cremación por muchas razones: dificultades financieras, simplicidad, preocupación ambiental o incluso preferencia familiar. Ninguna de estas es pecaminosa.
Ninguna te priva de las promesas de Dios. De hecho, muchas de estas elecciones se hacen con oración, consideración y amor. Jesús condenó a los líderes religiosos que hacían todo correctamente en el exterior, pero tenían corazones llenos de orgullo y vicio. Sus rituales eran impecables, sus funerales eran intachables, pero sus almas estaban lejos de Dios. Solo esto debería hacernos detener, porque nos recuerda que ninguna ceremonia, por tradicional o hermosa que sea, puede reemplazar un corazón sintonizado con el Señor. Confianza en el Señor. Esta verdad libera a las personas, libera de la culpa, del miedo, de la presión cultural. Si un ser querido suyo fue cremado, y esto se hizo con amor, paz y fe, pueden descansar sabiendo que Dios vio el corazón, no solo las llamas. Él no descalifica el alma en base al polvo. Y si están tomando esta decisión ahora, háganlo con el Señor. No permitan que el miedo al juicio o las opiniones de la gente los agobien. Oren, confíen, elijan con un corazón dedicado a Dios, porque cuando los motivos están arraigados en Él, su elección nunca estará fuera de su gracia. Dios no está limitado por los rituales, no está atado por las costumbres. Su mirada penetra más profundamente. Su misericordia fluye más lejos, y su poder de resurrección no se define por si descansan en un ataúd o en una urna, sino por si su corazón le pertenece a Él, rompiendo las cadenas del miedo y la tradición. ¿Qué no te dice la religión? Muchos creyentes viven en tormento silencioso, no por el pecado, sino por el miedo a haber sepultado a alguien incorrectamente, o que la elección de la cremación fuera de alguna manera una traición a su fe. Estos temores a menudo se transmiten no de la Escritura, sino de la tradición, la superstición o un malentendido religioso. Ha llegado el momento de romper estas cadenas. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En cuanto a la cremación, esa libertad comienza cuando te das cuenta de que la mayor parte de lo que has escuchado no se basa en la palabra de Dios. Se basa en la opinión humana, y ninguna tradición humana debe llevar el peso de la verdad divina. Algunas religiones y denominaciones prohibieron históricamente la cremación, asociándola con el paganismo, el castigo o la falta de respeto. Con el tiempo, estas opiniones se convirtieron en reglas, tanto explícitas como implícitas. Y muchos cristianos hoy sienten culpa no porque hayan desobedecido a Dios, sino porque han desobedecido la opinión de alguien sobre Dios. Pero preguntemos con audacia, ¿dónde en las Escrituras condena Dios la cremación como pecado? ¿Dónde enseña Jesús que quemar el cuerpo lo deshonra? ¿Dónde instruyeron los apóstoles a la iglesia primitiva a evitar el fuego y exigir solo el entierro? La respuesta es sencilla y liberadora: en ninguna parte. El silencio de Dios sobre la cremación no es una laguna legal, es gracia. Es una señal de un Dios que sabía que las culturas cambiarían, las economías se desplazarían, las familias se dispersarían y las costumbres funerarias evolucionarían. Nos dio principios, no prescripciones, y su gracia se extiende a cada cultura, cada elección, cada corazón sincero que busca honrarle. Colosenses 2:8 nos advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Esto es precisamente lo que ocurre cuando el miedo reemplaza a la fe. Cuando la tradición humana ocupa el lugar de la verdad divina, construye prisiones con el silencio de Dios y ata los corazones con una culpa que Jesús nunca dio.
Es hora de desaprender el miedo, de cuestionar cada creencia que te ha sido enseñada sin fundamento escritural. Es necesario profundizar en la palabra de Dios y apoyarse en lo que realmente dice, no en lo que generaciones de opiniones han repetido. La cremación no es una maldición, no es una rebelión, no es un error imperdonable y, por supuesto, no cambia tu destino. Solo una cosa determina tu eternidad, tu relación con Jesucristo. Por lo tanto, si has llevado una culpa oculta porque un ser querido fue cremado, libérala. Si enfrentas críticas por considerar la cremación, mantente firme. Dios no honra el ritual por encima de la rectitud y no abandona las almas por el polvo. Que la verdad rompa cada cadena que la religión, la tradición o el miedo te han impuesto, porque Cristo vino a traer libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tu último reposo no es el criterio final para el cielo o el infierno. Necesitamos hablar sobre la cuestión que subyace a cada preocupación sobre la cremación. No se trata tanto del cuerpo, sino del alma. Se trata del cielo y el infierno. Se trata de la eternidad. La gente pregunta, ¿puedo ser cremado? No porque les preocupe el fuego. Preguntan porque temen que una decisión equivocada les cueste la vida eterna. Pero aquí está la verdad que atraviesa cada temor, tu último reposo, tu sepultura, tu polvo, tu urna, tu tumba. No es lo que determina tu hogar eterno. Dios no está en las puertas del cielo verificando si tu cuerpo fue enterrado o incinerado. Él busca una cosa: conociste a su Hijo. Efesios 2, 8, 9 lo dice con inquebrantable claridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tu salvación no depende del lugar de tu sepultura. No se gana por tradición ni se anula por cremación. Es un don de Dios, dado a quienes confían en Jesucristo. Juan 3:16, el versículo más conocido de las Escrituras, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, la fe, no la sepultura, es el factor determinante. Lo único que separa el cielo del infierno es la cruz. No es el fuego de la cremación lo que condena el alma, es el fuego del pecado que queda sin perdón, y no es la dignidad de un funeral lo que introduce un alma en el paraíso. Es la sangre de Jesús, aplicada a un corazón que se ha arrepentido y creído. Habrá personas en el cielo cuyos cuerpos fueron sepultados en hermosas tumbas, y habrá personas en el infierno, enterradas de la misma manera. Y de igual modo, habrá personas en el cielo cuyos cuerpos fueron cremados y serán resucitados en gloria, como prometen las Escrituras. No permitas que el miedo te engañe haciéndote creer que la gracia de Dios es débil o frágil. No creas la mentira de que tu salvación puede ser anulada por tus arreglos funerarios. Si estás en Cristo, estás sellado, estás seguro, y ni siquiera el fuego puede quitarlo. Por lo tanto, cuando llegue el momento de tomar esa decisión final, no la tomes con miedo. Tómala con fe, tómala con sabiduría, tómala con paz. Pero no la tomes pensando que tiene poder sobre tu eternidad, porque esa decisión ya fue tomada en la cruz. Conclusión: cuando el polvo se levante, la esperanza sobrevive a la muerte. A estas alturas ya te habrás convencido. La Biblia no nos deja en la confusión. Dios no guarda silencio. Su palabra, si bien puede no detallar cada aspecto de un funeral,
sí habla de la esencia de lo que realmente importa, la eternidad, la redención y la resurrección. Si has llevado culpa pensando que la cremación de un ser querido de alguna manera alteró su destino, déjala ir. Si temías que elegir la cremación para ti mismo podría ofender a Dios, tranquilízate. Si tu corazón ha estado atado por la tradición, el miedo o la presión, entra en la libertad, porque Dios no habita en las tumbas. Él mora en lo eterno. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo vemos una y otra vez. Dios no se intimida por la muerte. Él la conquista. No está limitado por el polvo. Él infunde vida en él. No espera en la tumba para ver cómo nos entierran. Él espera ver si hemos elegido vivir en él. Eres más que polvo, más que cenizas, más que carne. Eres un espíritu creado a imagen de Dios, redimido por la sangre de Cristo y destinado a la gloria, si le perteneces. Un día, independientemente de si tus huesos reposan en una tumba, tus cenizas están en una repisa o esparcidas en el mar, escucharás su voz. Y en ese día la tierra temblará, el mar entregará a sus muertos, y el polvo resucitará no por el método de la muerte, sino por la grandeza de Dios. La cuestión no es si Él resucitará a los cremados. La cuestión es si Él te resucitará a vida o a juicio. Y esa respuesta no depende de cómo tu cuerpo regrese al polvo. Depende de si tu corazón regresó a Dios. Por lo tanto, regresa a Él ahora por completo, con fe y para siempre, y camina en paz, sabiendo que, aunque tu cuerpo se convierta en polvo, tu alma es sostenida por aquel que transforma el polvo en gloria, cielo o infierno. ¿Afecta la cremación el destino después de la muerte?